MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Fuera de ultratumba, Luis. Sí, fuera de ultratumba. Oye, es que sí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. Luis, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Fíjate que la semana pasada dábamos cuenta de los detalles sobre la evolución del empleo en el sector formal de la economía, para señalar que en México tenemos un problema muy serio por cuanto a la cantidad de oportunidades de trabajo generadas en la actividad económica nacional se refiere. Hoy déjame entrar al mismo tema, pero desde un ángulo diferente, el de la calidad del empleo en México. Tú lo acabas de señalar ahora mismo. Para entrar al análisis de la calidad, tenemos que ver dos cosas. Uno, ¿cuál es el nivel de ingreso que prevalece entre la mayor parte de los trabajadores en nuestro país? Y dos, ¿cuántos de ellos tienen acceso a los servicios de salud? No obstante que hay una ley federal del trabajo que obliga precisamente a darles acceso a los servicios de salud a quienes trabajan en la generación de riqueza en nuestro país, y no obstante pues que en materia de salud precisamente se han realizado esfuerzos para ampliar, uno, la oferta y dos, la cobertura. Veamos primero el asunto de los ingresos. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que fue difundida por el INEGI a finales de la semana pasada, en México hay hoy 37.400.000 personas que dependen del salario o de alguna relación laboral, 37.4 millones de mexicanos. De ellos, Luis Auditorio, 5.800.000 en números redondos tienen un ingreso equivalente a un salario mínimo, es decir, obtienen un salario mensual de 3.080 pesos, 5.8 millones de mexicanos. Sin importar si están en el sector formal o en el sector informal, ese es el número de mexicanos que hoy en día vive con un salario mínimo. Piense usted, ¿para cuánto le alcanzaría al mes tener un ingreso de 3.000 pesos con 80, de 3.080 pesos en forma salarial? Segundo nivel, 14.3 millones de mexicanos tienen un ingreso mensual que oscila entre 3.081 pesos y hasta 6.161 pesos, es decir, más de uno y hasta dos salarios mínimos. Tercer nivel, 7.7 millones de mexicanos tienen un ingreso mensual que oscila entre 6.162 pesos y hasta 9.240 pesos mensuales, es decir, hasta tres salarios mínimos. ¿Quiere usted saber cuántos ganan más de tres salarios mínimos y obtienen hasta 5 salarios mínimos? Bueno, pues esa cifra está marcada por 3.5 millones de mexicanos que tienen un ingreso salarial que oscila entre 9.241 pesos y hasta 15.400 pesos. Y el número de mexicanos, Luis Auditorio, que tiene un ingreso salarial que supera los 5 salarios mínimos es solamente de 1.2 millones de mexicanos. Ve usted el contraste. 14 millones de mexicanos reciben hasta 2 salarios mínimos, 5.8 millones de mexicanos hasta un salario mínimo, y sumando estos dos, estamos hablando de que 20 millones de mexicanos reciben entre 1 y hasta 2 salarios mínimos, 20 millones. Y en el otro extremo de la pirámide están los 1.2 millones de mexicanos que tienen ingresos salariales superiores a los 5 millones, a los 5 salarios mínimos. O sea, más de 15,000 pesos, Pedro. ¿Perdón? ¿Más de 15,000 pesos, más o menos? Exactamente, más de 15,400 pesos al mes. O sea, a ver, vamos a ponerlo así, si alguien que nos escucha en estos momentos tiene la fortuna o la bendición ya en este país de ganar más de 15,000 pesos, felicidades, perteneces a la élite de 1.2 millones de personas. Y son muy pocos, Luis, para un país nada, 120, con la riqueza que tiene nuestro país. O sea, es menos del 1%. Casi, ¿no? O sea, bueno, si sumas los 20, no todos trabajan, obviamente, muchos son menores de edad, otros jubilados, pero pues sí, de 120 millones de mexicanos, 1.2 ganan más de 15,000 pesos. Ahí juntas a Slim y al que gana 15,500, ¿eh? En efecto, Luis, y estamos en un país en el que para activar la economía necesitamos un mercado interno robusto, pero para tener un mercado interno robusto necesitamos una importante cantidad de trabajadores, 1, y 2, trabajadores que tengan salarios más que razonables. Pero si lo vemos por el lado de los servicios de salud, Luis, de esos
37.4 millones de mexicanos que dependen del salario para vivir ellos y sus familias. De ellos, solamente 20.5 tienen hoy acceso a los servicios de salud. De tal suerte que 17 millones de mexicanos que trabajan y generan riqueza en el sector formal o en el informal, simple y sencillamente no están teniendo acceso a los servicios de salud. Estos dos datos, Luis, la forma bajo la cual se distribuye la población trabajadora en México en función de ingresos y quienes no tienen hoy en día acceso a los servicios de salud, nos presenta en la otra cara de la moneda la calidad del empleo en México dista de ser la que tendríamos que tener en función del Estado de Derecho por el cual nos regimos y en función también de la aspiración de una economía en desarrollo que ha hecho todo para modernizarse, excepto, subrayo, excepto mejorar la condición salarial de sus trabajadores y mejorar la oportunidad de acceso a los servicios de salud, Luis. Te aprecio mucho la comunicación esta mañana, como siempre, Pedro, te mando un gran abrazo, gracias. Buenos días a todos, me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz inicio de semana. Gracias, Pedro. Oye, a ver si ahorita nos puedes pasar, para ver si ahorita recuperamos ahí esos datos. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, por supuesto. Ay, perdón. A ver si podemos tener por ahí los datos que yo creo que son muy ilustrativos y ahorita los compartimos con nuestro auditorio, si nos permites. Claro que sí, Luis. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Son las 7.